Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Hernando Polanco de Lubricantes Especiales Lubrol y queremos invitarte a que nos acompañes en esta serie de videos en la que iremos repasando algunos de los temas vistos en el curso de selección y correcta aplicación de lubricantes que impartimos hace poco, en el que hablamos sobre algunos conceptos básicos de lubricación y cómo estos nos pueden ayudar a mejorar el desempeño en nuestras áreas de trabajo. Si deseas más información, puedes consultar directamente las grabaciones del curso que te dejamos en la descripción. Así que, sin más introducción, empecemos por definir qué es la tribología. Esta ciencia se dedica al estudio del comportamiento de dos superficies en movimiento en tres aspectos: fricción, desgaste y lubricación. Pero, ¿a qué se refiere cada concepto? Bueno, pues la fricción es la fuerza que existe entre dos superficies en contacto que se opone al deslizamiento. La fricción es la responsable de que seamos capaces de sostener objetos con nuestras manos, ya que se produce por las imperfecciones existentes en ambas superficies. Al respecto, ¿sabías que existe una esfera tan redonda que es prácticamente imposible de sostener? Existen dos tipos de fricción: la deslizante, que se produce cuando dos superficies en contacto directo se deslizan una sobre otra sin lubricación. Vemos este tipo de fricción en los pistones de un motor o cuando arrastramos una caja sobre el suelo. La rotativa es un tipo de fricción producida cuando una o ambas superficies en contacto son capaces de rotar sobre su propio eje, permitiendo que ambas piezas se muevan con facilidad una sobre otra. Esta es la forma en que trabajan los rodamientos ovaleros, y la fricción que producen es 10 veces menor que la deslizante. Por eso es que son tan empleados en la industria. Cuando encendemos un cerillo, rozamos la cabeza del mismo contra la lija en la caja. Esto produce un aumento de temperatura que provoca que el cerillo se encienda. Sin embargo, en cuanto a los procesos industriales, la fricción entre dos piezas móviles debe ser controlada, ya que podría provocar que ambas piezas se fundan, como vemos en el video. Esta es la forma en que un motor se amarra, porque los elementos se calientan tanto que forman una sola pieza que ya no puede moverse. Ahora bien, llegados a este punto, convendría analizar qué produce más fricción, la velocidad o la carga. Y en esta gráfica podemos apreciar que la velocidad disminuye en un 50% la vida útil del elemento, mientras que la carga la disminuye en un 75%. Por lo que podemos entender que si disminuimos la carga, la fricción también lo hace y podemos alargar bastante la vida útil de nuestros equipos. El desgaste se entiende como la pérdida de material producida cuando dos superficies en movimiento se friccionan entre sí. Esto es muy perjudicial para los equipos que operamos, ya que al existir una pérdida de material, deja de existir un correcto sello y tenemos pérdida de presión en nuestro sistema, lo que permite la entrada de contaminantes y daña nuestros equipos por la holgura que se crea. Para evitar que esto suceda es necesario que exista una minúscula separación entre las superficies que no interfiera con el trabajo que cada pieza está realizando. Aquí es donde entra la lubricación, que se encarga de separar las piezas móviles interponiendo entre ellas una sustancia sólida o líquida que ayuda a soportar la carga y la presión en las superficies enfrentadas. Pues bien, con esto podemos dar por cerrado el primer capítulo de nuestro curso. Ahora entendemos qué es la tribología y cuál es su importancia en nuestros procesos. En el siguiente capítulo profundizaremos en la lubricación y veremos cómo ésta nos permite generar ahorros monetarios y la disminución de trabajo. Si tienes alguna duda o comentario al respecto, no dudes en compartirla. Y si quieres que hablemos sobre algún tema en particular o necesitas una asesoría en cuanto a lubricación, te invitamos a visitar nuestra página en internet www.lubrol.com. Mi nombre es Hernando de Lubricantes Especializados Lubrol. Gracias por ver.